El sueño de tener una base permanente en la Luna, una Moonbase Alpha de verdad, está más cerca que nunca de hacerse realidad, y el Starship de SpaceX es básicamente el catalizador más importante. Con un diseño totalmente reutilizable y un coste de lanzamiento bajísimo, Starship promete hacer que llevar cosas al espacio sea más barato que en cualquier otro momento de la historia humana. Pero eso sería apenas el capítulo de arranque, la fase de construcción inicial. Cuando la humanidad pase a la siguiente etapa, explotar recursos lunares a escala industrial, las reglas económicas de siempre van a empezar a cambiar. Ahí, cada lanzamiento y cada kilogramo de combustible que se quema se vuelve una carga financiera enorme. Elon Musk lleva tiempo viendo venir ese problema y muy a su estilo pensó más allá. La solución que le interesa no es un invento completamente nuevo, sino una idea de la que se habló muchísimo en los años 70 y 80, una rampa de lanzamiento electromagnética, también llamada Mass Driver. Para entender por qué un concepto tan viejo podría ser la llave del futuro, hay que volver a la pregunta base: ¿por qué necesitamos cohetes en primer lugar? La respuesta está en la gravedad brutal de la Tierra. Esa fuerza nos mantiene pegados al suelo y para escapar hace falta una cantidad gigantesca de energía. Un cohete funciona expulsando gases calientes hacia abajo para generar empuje hacia arriba, como cuando sueltas un globo bien inflado y sale disparado sin control por el aire. Para misiones grandes hacia la Luna o Marte, necesitas cohetes capaces de llevar cargas enormes, y ahí entra Starship. Pero si cambiamos el ángulo y preguntamos al revés, ¿qué pasa si lanzamos material desde la Luna en vez de desde la Tierra? La Luna tiene una gravedad muchísimo más débil, más o menos una sexta parte de la terrestre, y casi no tiene atmósfera, sin resistencia del aire, sin clima, sin vientos fuertes. En teoría, es un lugar ideal para lanzar cosas al espacio. En ese contexto, Starship no necesitaría tanta energía como cuando despega desde la Tierra, y eso ahorra bastante combustible. El problema aparece cuando no hablamos de unos pocos vuelos de prueba, sino de miles, incluso decenas de miles de transportes. Imagínate un sistema enorme de minería donde millones de toneladas de roca, metal y combustible se suben desde la superficie lunar a órbita, y desde ahí se mandan a la Tierra o a otras construcciones espaciales. Aunque en la Luna cada despegue sea más fácil, igual necesitas combustible. Starship igual tiene que aterrizar, repostar y volver a despegar. Cuando lo multiplicas a lo grande, el coste y el tiempo de ese ciclo se disparan, y la minería lunar se vuelve poco eficiente económicamente. Justo aquí entra una idea bastante bestia. Si en la Luna tienes energía casi infinita del Sol, ¿por qué no usar esa energía directamente para mover carga en vez de quemar combustible químico? Hace décadas, varios científicos propusieron un aparato llamado Mass Driver, un sistema de lanzamiento electromagnético, como una especie de tirachinas eléctrico gigantesco. En lugar de usar reacción, el Mass Driver usa fuerza electromagnética para acelerar una carga a lo largo de una vía larga y luego lanzarla al espacio a una velocidad suficiente para alcanzar órbita. La clave es que el payload no tiene que llevar combustible, y te quitas de encima toda la complejidad de la famosa ecuación del cohete que siempre persigue a los ingenieros aeroespaciales. Una vez construido, el coste por kilogramo lanzado podría bajar muchísimo, casi a solo el coste de la electricidad. Cálculos de hace décadas decían que un sistema así podría lanzar de forma continua hasta 600,000 toneladas de material al año, una cifra muy por encima de lo que podría manejar cualquier flota de cohetes hoy. Por eso, el Mass Driver se veía como la herramienta perfecta para mover recursos lunares a órbita a escala industrial. Musk ha insinuado alguna vez que, a largo plazo, usar energía solar y materiales disponibles en la propia Luna
Podría hacer toda la cadena de actividad espacial mucho más barata y sostenible que depender de cohetes todo el tiempo. Uno de los diseños más comentados es el Mass Driver Circular, o Lunar Circular Mass Driver. Imagínate un sistema tipo tren de levitación magnética construido dentro de un cráter natural, donde el borde del cráter sirve como estructura para sostener toda la vía. Las cápsulas de carga no tocan el riel, flotan encima y las empujan y frenan imanes electromagnéticos con precisión. Este sistema casi no hace ruido, no genera gases y es muy eficiente. La cápsula daría vueltas alrededor del cráter varias veces, y en cada vuelta aceleraría un poco más hasta llegar a una velocidad de 1,7 kilómetros por segundo, suficiente para escapar de la gravedad lunar y entrar en órbita. Al llegar a la velocidad máxima, se suelta y sale disparada al espacio con regolito lunar, metal refinado o incluso combustible producido allí. Al revés, cápsulas que vuelven desde órbita también se podrían atrapar y frenar de forma suave, sin golpes fuertes. Al principio, esta idea estaba pensada sobre todo para lanzar material bruto, cosas que aguantan aceleraciones fuertes, minerales, hierro, aluminio o bloques para construcción. El formato circular va muy bien para payloads pesados y resistentes. Pero esa misma característica trae un límite. La aceleración lateral continua mientras gira puede generar torsiones grandes, suficientes para doblar o romper equipos delicados como antenas, circuitos o sensores. Para personas, aguantar cientos o miles de Gs es imposible. Por eso, el Mass Driver nunca se ha visto como un medio para transportar humanos como si fuera una nave. Aún así, el mismo sistema abre otra posibilidad curiosa. Si bajas la velocidad y la aceleración a niveles seguros, esa vía circular puede convertirse en un tren gimnasio para astronautas. A una velocidad moderada, la fuerza centrífuga crea sensación de gravedad artificial, ajustable desde media gravedad terrestre hasta casi una G. Para una base permanente en la Luna, donde la baja gravedad causa problemas de salud, como pérdida de masa ósea y muscular, algo así podría ser clave. O sea, la misma vía, la misma tecnología, pero dos modos totalmente distintos. Uno, a toda potencia para lanzar carga a órbita, y otro, suave y seguro para uso humano. Obviamente, nada de esto es tan fácil como suena. Lo bonito del Mass Driver es que aprovecha al máximo las ventajas lunares, baja gravedad y energía solar abundante. Pero para que funcione, necesitas una infraestructura enorme. Primero, tiene que existir una colonia lunar con fábricas, extracción, refinado y producción. Tiene que haber granjas solares gigantes o reactores nucleares compactos para dar electricidad estable. Y una cadena logística cerrada. Extraes, procesas y lo metes al Mass Driver para lanzarlo. Sin todo eso, un Mass Driver solo no tendría que lanzar ni energía para moverse. Y ojo, esto no nació como ciencia ficción. Ya en 1977, el físico estadounidense Gerard O'Neill y su equipo construyeron Mass Driver 1, un modelo de unos 10 metros que usaba bobinas superconductoras para lanzar una masa de 20 gramos a 19 metros por segundo. Era pequeño, sí, pero probó que la aceleración electromagnética era viable. Un año después, llegó Mass Driver 2, pensado para manejar material que imitaba el suelo lunar, el regolito. Los dos fueron experimentos de laboratorio, financiados por NASA con menos de $1 millón en total, pero dejaron una base teórica muy sólida para la idea. Cuando hablamos de escalarlo, los números se vuelven impresionantes y también dan un poco de miedo. Un Mass Driver en la Luna, capaz de lanzar 100,000 toneladas al año, necesitaría una potencia continua de 8,7 megavatios, más o menos lo que consumen 5,000 hogares en la Tierra. Y eso asumiendo una eficiencia del 84%, que ya es altísima,
Incluso pruebas más pequeñas, como lanzar un payload de 3 kilogramos a velocidad de Mach 10, requieren 30 megavatios durante intervalos cortos. Sistemas industriales completos podrían pedir hasta 1 gigavatio, lo que obliga a construir granjas solares enormes o centrales nucleares que hoy por hoy ni existen en la Luna. Y es llamativo que incluso los prototipos de O'Neill ya necesitaban 2,5 megavatios solo para operar. El coste de construcción también es una incógnita grande. En estimaciones de principios de los años 80, un modelo de prueba de varios kilómetros podía costar unos $24 millones solo en estructura física. Pero si sumas sistemas enormes de almacenamiento de energía, como bancos de condensadores, el total podía subir a miles de millones. Algunas cuentas pesimistas hablaban incluso de más de $11,000 millones. Estimaciones más recientes varían muchísimo, desde 500 millones hasta más de 10,000 millones, según el tamaño, la potencia y la aceleración necesaria. Un sistema lanzador de carga de unos 12 kilómetros podría costar alrededor de 240 millones, mientras que una versión segura para humanos, con aceleración baja y longitud de 2,000 kilómetros, podría pasar de $40,000 millones. Pero el contexto hoy es muy distinto al de hace 4 décadas. La industria espacial comercial está creciendo a una velocidad brutal, y eso está tirando los costes hacia abajo. Subir materiales y equipos a la Luna con Starship podría salir más barato que nunca, haciendo que construir cosas grandes fuera de la Tierra sea, por primera vez, económicamente posible. El Mass Driver seguiría siendo una inversión enorme, pero ya no suena tan imposible. Mientras tanto, China también va con planes ambiciosos. Se dice que está explorando un proyecto de unos $18,000 millones para construir un sistema de lanzamiento magnético en la Luna, con la idea de explotar helio 3, un isótopo raro que algunos ven como combustible ideal para la fusión nuclear del futuro. Investigadores del Instituto de Ingeniería de Satélites de Shanghái describieron algo así como una plataforma de lanzamiento de levitación magnética, donde el payload se acelera con movimiento rotacional, parecido a cómo un atleta lanza el martillo en atletismo. Este proyecto podría estar ligado al plan de cooperación China-Rusia para montar una estación de investigación conjunta cerca del polo sur lunar alrededor del año 2035. El helio 3 lleva tiempo vendiéndose como el santo grial de la energía limpia, porque la fusión con ese combustible podría dar mucha energía con muy pocos residuos radiactivos. Se suele decir que con unas 20 toneladas de helio 3, en teoría, podrías abastecer a toda China durante un año. El sistema de lanzamiento magnético se supone que funcionaría solo con electricidad, sacada de paneles solares o reactores nucleares pequeños, sin usar combustible de propulsión, y podría lanzar payloads 2 veces al día con un coste de solo 1/10 parte del método tradicional. Pero no todo el mundo compra esa historia. En cuanto se filtró la idea, varios expertos espaciales occidentales se mostraron bastante escépticos. Dicen que el helio 3 está exageradísimo. Todavía no existen reactores de fusión que lo usen de forma práctica, y podrían pasar décadas hasta que eso sea real si es que llega. Además, incluso los reactores experimentales actuales apenas logran producir más energía de la que consumen. Y en extracción, la concentración de helio 3 en la Luna es bajísima, de unas 30 partes por 1,000 millones en el mejor de los casos. Eso significa que, para sacar 30 gramos de helio 3, tendrías que excavar y procesar 1 tonelada de regolito, asumiendo una eficiencia perfecta. Mucha gente se pregunta si tiene sentido remover enormes zonas de la superficie lunar para conseguir una cantidad tan pequeña de combustible. También señalan que, como el helio 3 sería un material de masa relativamente pequeña, quizá ni hace falta un mass driver gigantesco para traerlo a la Tierra. El coste y la complejidad del sistema podrían superar con creces el beneficio,
Por eso, cada vez más, expertos dicen que lo más realista es centrarse en materiales aburridos, pero abundantes en la Luna, como aluminio, hierro o titanio. Esos metales sí podrían subirse a órbita baja terrestre para construir estructuras grandes en el espacio, estaciones de energía solar, hábitats o incluso naves de nueva generación. En resumen, el Mass Driver no es una varita mágica que arregle todo de golpe. Exige infraestructura, energía, capital y muchísimo tiempo de desarrollo. Pero si en serio la humanidad quiere convertirse en una especie multiplanetaria, esta idea que estuvo medio olvidada está volviendo con fuerza. Si Starship abre la puerta para llevar gente y máquinas a la Luna a bajo coste, el Mass Driver podría ser el siguiente paso. Convertir la Luna de destino científico a centro industrial real del sistema solar. Y si eso pasa, puede que la historia mire atrás a las ideas de los años 70 no como fantasías, sino como los primeros ladrillos de la era de la minería espacial.